Para nosotros es una bendición tener con nosotros al hermano Ramiro Rátiva. Es un joven muy especial, muy querido. Nos conocemos ya hace muchos años desde Colombia. Yo lo conocí a él desde que era un jovencito, un adolescente de unos 13, 14 años en la iglesia. Sus padres son muy amigos nuestros, sus hermanos. Me alegra mucho que él esté con nosotros aquí y esté sirviendo al Señor aquí en Francia. Yo le conocí en la iglesia. Era un jovencito, creo que ni bautizado era cuando tenía unos 14 años. ¿Ya ve? Y vea, hermano, las cosas que Dios hace. De pronto uno pasa anónimo, indiferente en un evento como este. Pero este joven, como cualquiera de los que estamos sirviendo al Señor hoy, nunca llegó a imaginar que Dios lo iba a traer a esta nación de Francia a servirle al Señor con su familia. Dios, el hermano enseñaba ahorita a las parejas, hay una siembra y hay una cosecha. Dios no está desesperado por una cosecha, todo tiene un tiempo. Pero si hoy de pronto comienza un proceso de Dios conmigo, en un futuro veremos qué era lo que Dios tenía diseñado para nosotros. Por eso no lo podemos dañar. Nuestra vida debe ser manejada con mucho cuidado, porque algo Dios puede determinar en un campamento como este. ¿Cuánto le dan la bienvenida al hermano Ramiro? Hermano Ramiro, por favor, puede venir. Y vamos a hacer una oración especial por nuestro hermano. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo use, que el Señor lo respalde, que el Señor hable a través de él a todos nosotros. Vamos a bajar nuestra guardia y vamos a dejar que Dios penetre en nuestros corazones. Oremos. Señor Jesucristo, en esta hora delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por la vida que nos das y por el privilegio que tenemos de servirte, Señor. Aquí está el hermano Ramiro, Señor, delante de ti. Te doy gracias por él. Te doy gracias por su familia. Te doy gracias por la obra que estás haciendo a través de él. Y te doy gracias porque lo vas a usar de manera especial en este campamento para traernos tu palabra. La palabra que viene de lo alto, Señor. Te pido que lo bendigas, que lo ayudes, que lo inspires, Señor, y que tu palabra corra a través de él para que fluya en este campamento. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús te bendiga a todos mis hermanos. Yo estoy muy contento de estar aquí, adorando al Señor en compañía de esta hermosa iglesia. Saludar a nuestro hermano Marcos, a nuestra hermana Laverne, a todos nuestros hermanos de la Junta Nacional y a todos nuestros hermanos también de la Junta, el Comité Nacional de Conquistadores, por esta invitación que me han extendido, y a cada uno de ustedes. Es hermoso. Va a ser ya cerca de 3 años que no veía todo esto tan hermoso. Amén. Porque estamos, por la gracia de Dios, haciendo un trabajo en una hermosa república como es Francia, y también hay una hermosa juventud. No hemos llegado a este número, pero habrá un mañana especial. Amén. El Señor nos está ayudando y hay una juventud muy, muy hermosa también, entregada al Señor allí en Francia, jóvenes ganando a otros jóvenes también. Como decía nuestro hermano Marcos, la juventud es la fuerza, amén, de la iglesia. Gracias a Dios, hermanos. Así es de que, bueno, vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Ustedes estén dispuestos a recibir la palabra y vamos a permitir que el Señor haga una obra extraordinaria en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Un saludo a todos los pastores, hijos de pastores también que están aquí. Amén. Que quizás no conozco, pero un saludo muy especial, como a los hermanos aquí de la alabanza y la adoración. Amén. Bueno, vamos a cantar una canción antes de entrar en la palabra. Pero yo quiero que me pongan atención. Yo voy a cantar. No, yo no soy del Antiguo Testamento, pero ya tengo 47 años, voy a cumplir 47. Entonces yo estoy como en el intermedio. Conozco muchas de las canciones que cantan los jóvenes ahora, pero también no se me han olvidado las que cantábamos en las fogatas, como decía el hermano Bed, ¿no? Amén.
Toda esta música es hermosa para adorar a Dios. Y es un cántico nuevo. Así sea del corario del hermano Larsen, es un cántico nuevo. Amén. Porque es la disposición que tenemos para adorar al Señor. Yo voy a cantar esta canción que dice, yo siento gozo en mi alma. Pero yo la voy a cantar. Ustedes me van a acompañar hasta cierta parte. Ya después, quiero que me presten atención. Yo les voy a invitar para que usted salude a su hermano, pero con la orden que yo le doy. Y usted va a estar muy atento para escuchar la orden que yo le doy de cómo lo va a saludar. ¿Amén? ¿Amén? Porque yo le puedo decir que le dé la mano, que le dé un abrazo, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, el amor fraterno vamos a manifestarlo y nos vamos a saludar ahorita en este momento al que está a su lado, no más. Porque si no, no vamos a tomar mucho tiempo. A los que más pueda saludar de ahí de su lado. Amén. Amén. Vamos a cantar todos, yo siento. Hermanos, ¿pero qué pasó? Hermanos, atención. Nuestro tema es formados y apasionados por Jesús. Es que la formación cuesta un poco, pero yo no he dicho que se saluden y ustedes ya se están saludando. Estamos en el proceso de la formación y para la formación hay que estar muy atentos a lo que la palabra dice y si no, cometemos errores. Amén. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder. Dale la mano y alaba a tu Señor. Dale la mano y alaba a tu Señor. Salude a su hermano. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Dale la mano y alaba. A ver, hermanos. ¿Usted siempre saluda así? ¿O usted saluda al hermano, lo mira? Venga, hermano, usted venga. Venga, hermano. ¿Cómo es su nombre, hermano? Hermano Jorge, el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a saludar al hermano. Amén. Dale la mano y alaba a tu Señor. Dale la mano y alaba a tu Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Dale la mano y alaba a tu Señor. Amén, hermano. Un momento. Amén. Amén. Hermanos, saludémonos, pero saludémonos, dígale, deséle la bendición de Dios. Es que está bien, somos una generación joven, pero nosotros somos diferentes, ¿cierto? Yo he visto que los jóvenes se saludan con vulgaridades, allá los que no conocen a Dios, pero nosotros tenemos una palabra de bendición. Algunos ya están dando abrazos, no hemos llegado a los abrazos, es saludo, saludo, amén. Entonces salúdelo y dígale, Dios le bendiga, no más. Dale la mano y alaba a tu Señor. Dale la mano y alaba a tu Señor. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Dale la mano y alaba a tu Señor. Dale un abrazo y alaba a tu Señor. Da un abrazo y alaba a tu Señor. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Dale un abrazo y alaba a tu Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Como río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje. Aleluya. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la Sagrada Escritura, mis hermanos. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos conocidos. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Amén. Pasión por la vida en Cristo. Amén. Pasión por la vida en Cristo. Vamos a leer este pasaje del libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 35 en adelante. Amén. Ustedes pueden seguir la lectura allí mentalmente, que a la letra dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Gracias a Dios, mis hermanos. Esta es una oportunidad extraordinaria que el Señor nos brinda para reflexionar en su palabra. El hermano Marcos ya lo decía, bueno, sí, hace muchos años tuve el privilegio de conocer al hermano Marcos también, aún cuando era soltero también. Amén. Y a la hermana Laverne. Yo tenía unos 14 años. Yo me entregué al Señor a los 20 años. Y por su misericordia, como decía nuestro hermano Marcos, por su misericordia estamos aquí. Uno no sabe los planes de Dios. Es más, no quería ni ser un cristiano, aunque soy hijo de un pastor. Pero los hermanos, algunos me sobaban así la cabeza y me decían: ay, el hermanito va a ser un pastor. Y yo me reía. La hermanita está desubicada, decía yo. Y el desubicado era yo. Amén. Gracias al Señor que Él me ubicó. Amén. Gloria a Dios. Y por esa gracia, esa misericordia somos salvos y estamos aquí sirviéndole a Él. Amén. Así es de que en esta tarde, en esta mañana, tarde ya, yo quiero hablar a cada uno de ustedes. Yo estoy mirando y estoy muy alto para ver si me tiro. Yo quiero hablar a cada uno de ustedes para que reflexionemos una vez más sobre este tema tan importante, gracias hermano, que nuestros hermanos han trazado para este campamento, formados y apasionados por Jesús. Amén. Jóvenes formados y apasionados por Jesús. Nosotros miramos este pasaje o estos versículos, y estos versículos son el resultado de la experiencia de la formación de un hombre que fue apasionado por Jesús hasta el último día de su existencia. Amén. Y para llegar a esta conclusión, el apóstol Pablo tuvo que haber pasado o pasó por una formación extraordinaria desde el primer día que tuvo su encuentro personal con Jesucristo. Estas palabras no son fruto de la emoción. Estas palabras no son el resultado de una alegría espontánea que tuvo el apóstol Pablo porque un día amaneció contento.
Dijo, ay, hoy me levanté con el pie derecho, voy a escribir este versículo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Hoy tengo euros en el bolsillo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Hoy tengo una novia que me ama. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Voy a escribir esto. No, esto fue un resultado de una vivencia extraordinaria con Jesucristo. Amén, amén. Y creo, hermanos, que nosotros cada día debemos descubrir esa clave para que nuestra vida sea una vida firme, una vida no fluctuante, una vida que independiente a las circunstancias es una vida apasionada por Jesucristo. Amén. Es una vida apasionada por Jesucristo. Y hermanos, la pasión no resulta de la nada. Uno no se apasiona por algo o por alguien sin un fundamento. Aquí, escuchando algunos comentarios de nuestros hermanos, de nuestra hermana Laverne, de nuestro hermano que estaba dirigiendo, estaban apuntando al verdadero propósito, a lo que he venido reflexionando. Cuando me extendieron esta invitación, lo primero que hice fue ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué necesita la juventud en este campamento? Porque sermones hay muchos. Y no somos predicadores de sermones. Nosotros debemos traer la palabra que necesita cada hijo de Dios. Amén. Y precisamente reflexionaba yo en esa gran necesidad de ser formados en nuestra vida de manera tal que nosotros cada día tengamos una vida cristiana firme, sólida. Amén. Para que haya una verdadera pasión. Amén. Cuando alguien es apasionado por algo, por alguien, él lo demuestra. Sus ojos brillan. Y cuando uno descubre qué es lo que apasiona a una persona, uno tiene un motivo de encontrar una charla amena, de ver cómo la gente abre su corazón y es espontánea a tantas circunstancias. Amén. Amén. Aquí hay un hermano español, y estábamos en la mesa allí el primer día ayer, y yo me senté al lado de él y le dije, hermano, a usted le gustan las motos, ¿cierto? Y al hermano inmediatamente, y otros compañeros que estaban, dijo, ¿verdad? Le dije, sí, el hermano le gustaban mucho las motos de carreras y todo. Y entonces él ya comenzó a explicarnos, sí, ahí yo corría motocross y esto y lo otro. Y ya sin más ni más, solamente timbrar ahí donde era y afloró su pasión. Amén. La pasión se demuestra allí. Amén. La pasión fluye. La pasión es un testigo directo de lo que yo tengo en mi corazón. Amén. Y Jesucristo precisamente se interesó en formar a sus discípulos primero, para que ellos luego fueran unos hombres apasionados por él. El Señor Jesús los llamó allí y los formó. Tenía un propósito muy especial en su ministerio, y era formar a esos 12 para que esos 12 entonces, apasionados por él, con una verdadera razón de ser por Jesucristo, hicieran una obra extraordinaria. Gloria al nombre del Señor. O sea que para el Señor Jesús, la formación tenía un propósito claro en su ministerio. Él fue un maestro por excelencia, y a sus discípulos les dedicó gran tiempo para formarlos a través de la experiencia cotidiana, a través de las diferentes circunstancias por las que tuvieron que atravesar. Algunos seguidores de Jesús no pudieron expulsar un demonio y ellos estaban decepcionados. Y el Señor Jesús permitió esa circunstancia para que ellos le hicieran la pregunta, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Y el Señor ahí los fue formando. Amén. Otro día les digo, mire, yo voy a orar allí a este lugar, ustedes oren aquí. Y el Señor se fue a orar y efectivamente oraba, mientras los discípulos
dormían. Amén. Y luego que regresó, los encontró durmiendo. Le dijo, oren. Y se fue el Señor a orar nuevamente. Y volvió y los encontró durmiendo. Y entonces los formó, les dio una lección extraordinaria. Cuando hacía los milagros, cuando se levantaba la tempestad, cuando estaba en medio de la multitud, el Señor tenía un propósito y era formar a sus discípulos. Hermanos, la pasión no es una emoción. La pasión es una determinación. Amén. Pero para que haya una determinación, yo necesito saber por qué me voy a apasionar. ¿Por qué determino ser un hijo de Jesucristo? ¿Por qué determino ser un joven que va en contravía a este mundo? ¿Por qué determino nadar contra la corriente? ¿Por qué determino ser diferente? ¿Por qué digo no, aunque muchos digan sí? Amén. Amén. Entonces, creo que un punto importante es que nos vayamos de este campamento con esa o asegurando esa determinación. No es que no la tengamos. Si estamos aquí es porque estamos apasionados. Amén. Pero cada día se hace necesario que nosotros cultivemos esa pasión desde lo que es una determinación. Amén. Esto será lo que nos va a dar fuerza cada día. Y por eso yo tengo claro que el trabajo en la iglesia, el trabajo con nuestra juventud, se fundamenta precisamente en la formación. Estas dos palabras, formados y apasionados, van de la mano. Esas dos palabras son consecuentes. Esta palabra apasionado es el resultado de la formación, es el resultado de la experiencia. ¿Qué tengo yo de experiencias con Jesús? Amén. Mire, yo lo he dicho en algunos otros lugares, pero aunque yo llegué a un momento en la juventud donde me cuestionaba y donde como que no creía al evangelio, porque yo dije, mi padre es un pastor desde que yo nací. Yo no he conocido otra vida de mis padres hasta el día de hoy. Entonces yo me cuestionaba y decía, esto quizás, esto es porque mi papá es un pastor y mi mamá es la esposa del pastor y son cristianos evangélicos y van a una iglesia. Pero yo decía, y si mi padre fuera entonces de otra religión, si fuera Hare Krishna. Entonces yo me imaginaba con el cabello rapado y una colita aquí. Yo decía, y mi padre me estaría diciendo que ese era el camino. Y era mi cuestionamiento. Pero entonces Dios comenzó a formarme. Aunque me entregué solo a los 20 años, un poco tarde. Pero el proceso que viví, un poco tarde para mí porque el Señor nunca llega tarde, pero el proceso que viví me llevó a que yo tuviera unos fundamentos, a no ser un creyente de aguas tibias. El Señor necesita una juventud que está tan apasionada por Él, pero no porque lo ilusionaron, porque le movieron sus emociones, porque qué bonito, mire este campamento, eso la pasamos deli, vamos al almuerzo, pasamos aquí, estamos toda la noche en vigilia, cantando, nos conocemos otras personas, subimos fotos al Facebook, nos vayamos en la piscina y todo eso. No, eso no es. Son unos fundamentos preciosos, profundos, que son los que nos tienen aquí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces es la formación. Pero recuerdo un día que mi madre me llevó a la iglesia central en Bogotá y yo estaba yo estaba enfermo. No vivíamos en Bogotá. Y estaba muy enfermo y me dolía mucho la cabeza, mucho, y yo lloraba del dolor. Y mi madre me dijo, hijo, si quieres te llevamos allá para que oren por ti. Y entonces yo le dije a mi mamá, lléveme. Para mí era tanto el dolor que yo dije, si me sirve ese remedio, yo voy. Y me imagino, recuerdo yo, devuelvo como una película y voy allá y mi mamá me lleva y oran por mí. Y el hermano Marcos era el pastor asistente, el hermano Reinel, el hermano Marcos fue el que oró. Tan pronto impuso las manos, yo quedé sano. Y yo me levanté, yo dije, esto funciona. Esto funciona. Y yo llegué atrás admirado, yo nunca dije nada, pero esto funciona.
Esto funciona. A mí me impactó tanto mi vida que a partir de ese entonces, yo siendo un adolescente dije, Dios es real. No porque mi papá me trajo a la iglesia, sino porque Él empezó a formar mi vida. Y empecé yo a tener experiencias personales con Él. El asunto es que cuando uno no se apasiona, uno no toma determinaciones. Aquí hay jovencitos y jovencitas, señoritas, que todavía están así, vea, en dos aguas. En dos aguas, tienen un pie allá y el otro acá. Y les fascina estar así. Pero en esta hora es la oportunidad para que hagas un encuentro profundo, excelente con el Señor y vivas para Él, apasionado. Amén. Gloria a Dios. Porque si no, este versículo sería complicado exclamarlo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Un amigo. Cuando no se está apasionado, cuando no hay pasión, no hay determinación, porque no hay de qué agarrarse. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Una novia, un novio, el ocio, la indiferencia. Cualquier cosa me puede separar del amor de Cristo si yo no tengo un encuentro profundo, cotidiano, diario con Él. Gloria al nombre del Señor. No se trata solamente de venir a este lugar, llenarnos de su espíritu, de su presencia y perder lo que recibimos aquí. Porque a Israel le pasó eso. El pueblo de Israel, el Señor lo bendecía, lo bendecía y lo bendecía, pero ellos cavaban para juntar allí, dice la Biblia, ese pueblo era como una cisterna, un estanque roto que se llenaba de agua, de provisión, pero por las fisuras, por los rotos, el agua también volvía a salir. Hermanos, jóvenes, no estamos en el momento, en el tiempo de perder las bendiciones que Dios nos está dando. Necesitamos una determinación firme y clara para seguir adelante. Esta generación es la que la iglesia necesita hoy. Una generación que se prepara. Una generación que tiene una cosmovisión más amplia. Una generación que tiene facilidad en los estudios, en las lenguas. Una generación que anda el mundo. Una generación que donde quiera que van son vitalidad. Necesitamos, o el Señor necesita esta generación con una experiencia personal en Él formadas, y la formación requiere de un proceso. Un proceso. Por eso yo quiero que abramos muy bien nuestro entendimiento en esta mañana y que reflexionemos para entender este proceso por el cual Dios nos quiere pasar. Amén. Este proceso de formación para apasionarnos tiene un objetivo, y era lo que Jesús hacía con sus discípulos. Los metió en ese proceso porque esperaba unos resultados. El proceso siempre va dirigido a producir cambios en nosotros, cambios morales, cambios espirituales, a cambios de conducta. Entonces, cuando estamos siendo verdaderamente formados por Jesucristo, van surgiendo los cambios. La palabra del Señor es viva y es eficaz, pero necesita un buen terreno para que hayan cambios especiales, para que hayan cambios de hábitos, de conducta, de pensamiento. Amén. Y para que hayan unos resultados extraordinarios que despierten cada día más en nosotros la pasión por Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La pasión no dura si yo no tengo esa experiencia continua con el Señor. La pasión no dura más que un soplo si yo no permito cada día una comunión íntima con el Señor. Si no lo conocemos a Él, la pasión no existe. Amén. Porque para estar apasionados por Él, nosotros debemos conocerlo. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros estamos apasionados por Él, nuestra vida cambia radicalmente. Radicalmente. No estamos pensando en el qué dirán.
No, ya nos interesa un bledo, no nos importa. ¿Qué piensan de mí? Nada. Porque es que para el mundo esto es una locura. Todos van nadando río abajo y nosotros vamos río arriba. Y eso es ridículo para el mundo. Pero Pablo dijo, sí, eso es locura para los que se pierden. Pero para nosotros este evangelio es poder de Dios para salvación. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así es de que, hermanos, entendamos en esta mañana que pasión va más allá de una emoción. Este evangelio es emocionante, ¿o no? Pero no es la emoción la que nos sostiene, es la determinación cada día de estar a los pies de Jesús, de vivir con Jesús. Él es el centro de nuestra mente. Por Él hacemos su voluntad. Queremos vivir para agradarlo a Él. No andamos pensando si mi vida, mi comportamiento, mi pensamiento agrada al mundo. No, yo vivo para agradar a Dios. Aunque vivimos en una sociedad que nos impone unos parámetros, que nos quiere encasillar, casi que nos quiere poner una ley para que pensemos como piensa el mundo, para que pensemos como piensa el grueso de la juventud y de la sociedad, sin principios, sin valores espirituales, sin nada. No, nosotros somos más que hombres y mujeres que vienen y dan palmas y dicen gloria a Dios. Nuestra vida cotidiana está marcada por una pasión verdadera por el Señor Jesucristo. Denle ese aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un hombre en la Biblia del que mucho hablamos, pero es que aprendemos mucho de él. Además, por la manera en que él era. Y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre que tuvo que ser formado por el Señor Jesús para obtener luego los resultados de un verdadero apasionamiento por Jesús. Porque el Pedro que nosotros leemos en las cartas, el Pedro que nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no es el mismo Pedro del comienzo. No, el Señor lo metió en un proceso y Pedro sufría, además su temperamento. Él era extrovertido, él actuaba y luego pensaba. Y el Señor lo metió en ese proceso. No era solo de espiritualidad. Hermanos, a veces nosotros determinamos que nuestra vida va a ser como de espiritualidad. Nuestra vida no debe de ser de espiritualidad. Nuestra vida debe ser espiritual. Pero la espiritualidad es disfrazar quizás una falsa devoción que no se tiene verdaderamente con argumentos y con fundamentos. Amén. Porque la formación es lo que nos da a nosotros las bases sólidas para que no nos mueva nada ni nadie, para que no nos endulcen con palabras, para que sepamos cuál es la iglesia del Señor y no vayamos por ahí corriendo a cualquier voz, para que tengamos jóvenes comprometidos con el cuerpo de Cristo, para que sepamos cómo es que nació la iglesia y cómo es que sigue naciendo en cualquier lugar del mundo, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Amén. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita Europa, y aquí está la fuerza en la juventud. Amén. Y entonces Pedro, aunque caminaba con el Señor, Pedro no vivía apasionado por el Señor. No vivía, aunque él había visto cómo Dios había hecho milagros tan grandes, cómo Dios había sanado a su suegra, cómo Dios hecho carne había hecho obras allí extraordinarias en el ministerio terrenal del Señor Jesús. Amén. Pero miremos algún pasaje para entender. Hasta estas alturas de lo que vamos a estudiar a Pedro, Pedro no podía decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? Aunque un día se atrevió a decirlo y el Señor le dijo, ay, Pedrito. Ay, Pedrito. ¿Qué es lo que dijiste? Ay, Pedrito. El Evangelio según Lucas, el capítulo 22. Evangelio según Lucas, capítulo 22. Y el versículo 31 en adelante. Amén. Miremos algunos aspectos. Dice la Biblia, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oiga, cómo es de bueno el Señor, por lo menos avisa, ¿cierto? Él avisa. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quizás usted no sepa cómo se zarandea el trigo. ¿Sí sabe cómo? O yo me imagino, yo no he visto cómo, pero yo me imagino que se pone ahí en ese recipiente que tiene una malla y se empieza de allá para acá, ¿cierto? Imagínense a alguien que no esté apasionado por Jesús y que el enemigo lo coja y empieza a zarandearlo. Ay, ya, pare que me mareo, listo, está bien, ya, ¿qué es lo que quiere? Y entonces se nos olvidan las palabras del apóstol Pablo. Amén. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Es que esta es la meta. La meta de un verdadero apasionado es llegar hasta el último instante con Cristo Jesús. Es vivir todos los días comprometido con Él, con su palabra, pero ¿con base en qué? Con base en la fe, una fe verdadera en Cristo Jesús. Esa fe es la que me arraiga a Jesucristo y esa fe es la que me lleva a vivir apasionado por Él. ¡Aleluya! ¡Amén! Amén. No lo canjeo, no canjeo mi vida. Cualquier cosa que vaya a desagradar mi vida y mi relación con el Señor, el apasionado está dispuesto a no canjearlo. No lo canjea. Por más 90, 60, 90 que vea al frente. Por más hombre acuerpado y ahí muy bien de piernas, de bíceps, de tríceps, de todo lo que quiera usted, de plata, de ojos, qué sé yo, no lo canjea. No canjea sus principios ni en la empresa, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en el barrio. En ningún lado lo canjea. ¿Por qué? Porque a él no lo mueve una religión. A él no lo mueve el campamento de verano, a él lo mueve sus convicciones con Cristo Jesús. Una relación directa para vivir el día a día, para vivir el lunes, el martes, que ya no estamos aquí en este lugar. Eso es lo que hace un verdadero apasionado. Y entonces el Señor le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire el Señor. Pero yo lo he regañado, lo he reprendido. Le he dicho que eso no se hace con Pedrito. Que yo voy a estar ahí y voy a pelear por él. ¿Sí? ¿Eso fue así? ¿Qué le dijo el Señor? Mire la expresión. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. ¿Por qué? Porque para apasionarnos por Él necesitamos ser formados. Y si no pasamos por el entrenamiento, no recibimos formación. Y si no recibimos formación, no es verdadera pasión. Cualquier viento nos echa a tierra. El joven que no ha podido afirmar su vida cristiana tiene ese problema. Porque la pasión no son solo lágrimas. La pasión, además de las lágrimas, van acompañadas de determinación. De determinación. Y creo que son etapas que pasamos la juventud. Yo me arrepentí varias veces. Y luego me arrepentía de haberme arrepentido. Yo decía, ¿yo por qué pasé al altar? Ay, y yo recuerdo, yo lloraba en el altar. Lloraba, hermanos. Y lloraba y le pedía perdón al Señor. Pero ya el lunes, el martes, el amigo, las amigas, los amigos, y lo otro, ay, me daba cargo de conciencia. Ay, qué pesar. Oiga, lloraron por mí, pusieron las manos y todo. Pero no, yo no puedo. Recibía la palabra hasta el nivel de las emociones, no más. Y eso era lo que pasaba. El día que con determinación le dije al Señor, yo no puedo solo, pero si tú me ayudas, mira, cuenta conmigo ahora sí, desde ya, de ahora en adelante, hasta el día que me muera. Amén. Y esa determinación
Es la que me ha llevado hasta aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, al que ve decidido, con él va a caminar. Amén. Al que ve determinado, al que ve apasionado, pues le va a dar más pasión por él y va a caminar con él. Amén. Pero tenemos que pasar por esas circunstancias. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Pero el Señor sí sabía que le iba a fallar. ¿Cierto o no? ¿Sí sabía el Señor o no? Claro, la Biblia dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedrito quizás no lo entendió. Y, oye, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero después de que pases por todo eso, bueno, vuelve y confirma a tus hermanos. O sea que Pedro no iba a pasar esa prueba. Iba a ser difícil para él. Pero esa prueba le ayudó en su formación, esa circunstancia. Porque cuando el Señor sigue su discurso, dice la palabra del Señor, el versículo 33. Mire lo que dice un emocionado, sin pasión. Oh Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Uy, eso suena bonito. ¿Cuántos estamos dispuestos? Pues no, Señor, si es posible entregar la vida por ti, yo la entrego. Eso dijo Pedro. Señor, estoy dispuesto, cuenta conmigo hasta la muerte, para siempre. ¿Ah? ¿Y qué dijo el Señor? El Señor que lo conocía y el Señor que nos conoce. Es que lo mejor es ser sinceros con Él y decirle, Señor, mira mi debilidad, pero aquí dame fuerza, renuévame, que yo sí estoy decidido a caminar contigo, porque no hay mejor vida. Aleluya, aleluya, amén. Y el Señor le dice, mira Pedrito, el gallo no va a cantar antes que tú me hayas negado 3 veces. No, no, no. Eso dijo Pedro. Eso dijo Pedro. Y es el problema de no tener una conexión racional de lo que es el Evangelio. El Evangelio hay que vivirlo desde la razón para que lo podamos disfrutar, para que sea emocionante. Jóvenes que sepan por qué creemos en la unicidad de Dios. Pero no, no, yo creo por fe, hermano, mire, yo no lo sé ni explicar, ni sé por qué, pero yo creo. Hermanos, la fe verdadera no es una fe ciega. Jóvenes que sepan decir por qué adoramos y creemos en el único gran Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jóvenes determinados a vivir una vida santa, que no se avergüencen, que sepan por qué se guardan para Dios, por qué decidieron vivir una vida santa, separada, apartada para Él. Jóvenes con la frente en alto, así todos lo señalen, o así seamos burla, o el escarnio, o tengamos olor de muerte. Es que ellos están muertos y creen que nosotros tenemos el olor de muerte, pero en nuestra vida lo que hay es olor de vida, la vida que da el Espíritu Santo, esa vida que puedes recibir en este mismo instante. Si ya lo crees, hablas en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo. Si ya lo crees, una transformación extraordinaria tú puedes recibir en este mismo instante, porque así es con el Señor, así es con Él. Él no está en 2 aguas, Él ve la determinación, Él inmediatamente obra a nuestro favor, pero es la determinación que parte de nuestra razón. Sepa, joven, por qué está aquí en este lugar, por qué ama a Dios, por qué ha decidido servirle a Él, por qué usted es lo que es. Porque no pertenecemos simplemente a una organización. Porque la gente nos identifica. Ay, ¿tú eres cristiano? Ay, sí, ¿cómo lo subo? Ay, me descubrieron. ¿Tú eres cristiana? Sí. Y agacha la mirada. A pentecostal. Sí, es que estamos en otra sede. Oh, aquí por Europa andan los jovencitos en la cara, me lo han dicho.
yo no creo en Dios. Y andan orgullosos por eso. Y sacan pecho los muchachos. Y con la frente, yo no creo en Dios. Yo no creo. Y andan todos orgullosos. Y yo levanto la frente también. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que no tiene esta llama viva de la presencia del Señor, pues no puede decir nada más. Aleluya. Aleluya. Pero es la pasión. Es la pasión. Aleluya. Hermanos, Pedro nos da un gran ejemplo para ver el antes y el después, y quizás para ver reflejadas algunas circunstancias de nuestra vida, y hoy pasar a la vida de Pedro e identificarnos con él, un Pedro apasionado por Jesús, que dijo, ni siquiera soy digno de morir como murió mi Redentor, a mí de cabeza, porque no tengo el coraje, eso solo lo pudo hacer él, por el cual estoy dispuesto también a ir hasta la misma muerte. Pero eso es porque se conoce a Jesús en toda la existencia de nuestra vida. Nada nos mueve, no nos mueve nada, porque es una verdadera pasión, es una pasión. Es algo que está metido en nuestros huesos. Es algo que mientras estemos apasionados por Él, no se nos va a ocurrir fallarle al Señor. No se nos va a ocurrir entregar nuestros miembros al pecado. No se nos va a ocurrir, no vamos a sentir inclinaciones. Ay, hermano, es que la prueba, la dificultad, el evangelio es difícil. No es difícil. Es difícil para el que no se ha apasionado por Él. Es fácil, este camino es fácil. Esta carga es fácil. Esta carga es ligera. Y se vive lleno de la gloria de Dios. Aleluya. Y eso es lo que se necesita, jóvenes, con esa experiencia preciosa. Ay, hermanos, mire, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, Pedro le dice, Señor, yo no te negaré. Y el Señor, que ya conoce, te dijo, tú me vas a negar. Pero mire el amor de Dios, porque a veces uno vive acusado. Ah, sí, yo soy un pecador. Ah, yo no puedo, yo no sirvo para nada. Yo vuelvo y caigo. ¿Para qué me consagro? Ah, yo voy a ir allá otra vez a lo mismo. Y vuelve y me la paso de campamento en campamento, ahí solo perdiendo la platica. Pero no, hermano, no se deje creer a esa voz. Porque el enemigo es el que acusa. Ah, tú no puedes, tú eres un joven que no puedes, tú eres muy débil, las tentaciones, tú no aguantas. No. Es que nosotros solos no podemos, pero es que no somos solos nosotros. Los que esperan en el Señor son los que tienen nuevas fuerzas. Los que se fatigan, se cansan y se caen son los que no tienen a Dios. Aquí está la juventud que tiene al Cristo vivo. Amén. Que en medio de las dificultades hay uno que está listo para darnos la mano. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y entonces el Señor sigue hablando con Pedro y con los otros discípulos, el versículo 35, y dice, y a ellos les dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y dijeron, no, Señor, no nos faltó nada. Bueno, ahora yo les digo, versículo 36, ahora el que tiene bolsa, tómela, el que tiene alforja, tómela, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Porque uno se ofreció y dijo, Señor, aquí hay 2 espadas. Y el Señor dijo, basta. Porque el Señor no les estaba diciendo eso literalmente. No les estaba diciendo que hicieran allá un grupo armado, que compraran espadas y que se fueran, que cogieran una bolsa literal y se fueran. No, Él les estaba diciendo, mis discípulos, mis hijos, mis amados, vienen momentos difíciles. Ya no vamos a estar así tan libres, tan ligeros. Ahora vamos, porque se aproxima una persecución muy fuerte. Voy al Calvario y ahora el asunto va a ser diferente para ustedes. Ahora ustedes deben estar preparados. Amén. Amén. Hermanos, y Pedro sí lo tomó muy literal. Porque recuerde, cuando prendieron a Jesús, Pedro echó mano a una espada y cortó oreja. ¿Cierto? La oreja de un soldado romano, de Malco. Le cortó la oreja y el Señor, lleno de amor, hizo el milagro allí y le recuperó esa oreja. Amén. Gloria a Dios. Pero miremos el versículo 58. Miremos los pasajes
Desde a partir del versículo 54, la vida de Pedro sin un verdadero apasionamiento, la vida de Pedro solo como manifestada desde las emociones exteriores, porque habían compromisos con Pedro. Pedro tenía compromisos con Jesús, pero no eran profundas sus convicciones, y al no ser profundas sus convicciones, eso le llevaba al fracaso. Pedro era verdadero discípulo de Jesús, pero no era un verdadero apasionado por Jesús, porque el verdadero apasionado por Jesús actúa diferente. Cuando Pedro fue un verdadero apasionado por Jesús, la historia de Pedro es totalmente diferente. Pero aquí todavía nos deja una enseñanza para que reflexionemos. Versículo 54 de Lucas 22. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Y dónde estaba Pedro? Le seguía de lejos. Pero cuando Jesús no era perseguido, era el primero en la fotografía. Señor, Señor, para el Facebook. Y Pedro ahí metido. Pedro ahí metido. Jacobo tomando un selfie y Pedro ahí metido. Pedro ahí en primera fila. Servía en la mesa y Pedro ahí. Listo al pie del Señor. Por si no podía él le ayudaba. En todo estaba Pedro en primera fila. Opiniones, Pedro levantaba la mano, desesperado porque el Señor no le daba la palabra. Pedro en primera fila, cuando estaba rodeado de los otros discípulos y vinieron a prender al Señor. ¿Cómo así? Mi maestro, se lo van a llevar. ¿Cómo no? Pero cuando ya quedó Jesús solo y ya no eran los discípulos los que lo rodeaban, sino que eran los soldados romanos, eran los sacerdotes, era la gente de la ley, entonces Pedro dijo, uy, quieto. Y entonces dice la Biblia, y Pedro le seguía de lejos. Nosotros estamos enfrentando circunstancias que cada día van a ser peores. No hables aquí de Jesús. No puedes portar ningún símbolo cristiano. ¿Qué es ese libro? Aquí no me nombres eso. Y todo, aún es con las leyes. Y no hay que respetar la ley. La ley de la laicité. Se tiene el derecho a todo menos a publicar lo que verdaderamente es válido. Y entonces cada día somos acosados. Y entonces, si no somos apasionados por el Señor, entonces vamos a terminar siguiendo a Jesús de lejos, por internet. ¿Ah? La iglesia online solamente. Porque si nos ven allá todos, vamos a tener problemas. Eso hizo Pedro. Y Pedro comenzó a seguirle de lejos. El Señor daba 2 pasos, 3 pasos adelante y Pedro 1 atrás, 2 atrás. De aquí lo alcanzo a ver. Aquí está bien. Aquí está bien porque yo lo tengo a la vista. Y quizás aquí haya un Pedro en esta hora que sí conoce a Jesús, que sí ha estado con Jesús, que sí se ha tomado ahí el selfie, sí ha estado con Jesús ahí en su presencia, pero que ahora precisamente está pasando por circunstancias difíciles y ahora lo está siguiendo de lejos. Está en una circunstancia difícil, pero aquí ha venido al lugar preciso, en la hora precisa, en el momento indicado, porque aquí está el que da pasión por él. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y sigue diciendo entonces la palabra del Señor, el versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, porque Pedro no estaba ya con Jesús. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Ay, Pedro tan de malas. Porque sigue al Señor de lejos, no está con él en los momentos cruciales y entonces se queda y vio ahí que la gente encendió fuego para calentarse y Pedro fue y se metió ahí. Es que hermano, cuando uno anda en el lugar equivocado, ahí lleva las de perder. Y claro, Pedro lleva y dijo, tú también estabas con él. Eso es lo que dice la palabra. Tú también estabas con él, pero él lo negó diciendo, mire qué tristeza, hermanos. El no ser un verdadero apasionado. Pero Pedro está pasando un proceso de formación. ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco. No lo conozco. Créame, mujer, no lo conozco.
Me impresiona mucho las palabras de Mateo 26, capítulo 73, esta misma escena, porque la mujer le dice, tú eres de ellos. Pedro dice, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Eso qué indica? Que, hermanos, lo que Dios ha sembrado en nosotros, aunque lo queramos ocultar, hermanos, ahí sale a la luz. Amén. Donde quiera que estamos ahí marcados, una impronta, un sello que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que lo valoremos, porque aún cuando Pedro lo está negando ya a él, aún la gente entiende, ese hombre es diferente. Pedro quiere pasar de incógnito, pero no puede. Jesucristo ya lo ha hecho su discípulo y Pedro está pasando un momento difícil, pero Jesucristo allí todavía le está dando su identidad y el mundo le está diciendo, tú eres de ellos. La manera en que tú hablas te da a conocer. Gloria al nombre del Señor. No lo conozco. Y luego dice el versículo 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Amén. Mire esas tres expresiones de Pedro. ¿Cuál fue la primera? No lo conozco. Creo que aquí, contadas excepciones, habrá alguien que pueda decir, la verdad no conozco quién es Jesús. Pero si en esta tarde preguntamos, ¿quiénes lo conocen a Él? ¿Será que aquí hay alguien que lo conozca? ¿Será que aquí hay alguien que lo conoce? ¿Cómo se llama Él? ¿Cómo se llama Él? ¿De veras lo conoces? ¿De veras lo conoces? ¿Lo conoces? Piensa por un momento, ¿qué sabes de Él? ¿Qué sabes de Él? Aleluya. No lo conozco. Fueron la primera palabra de Pedro, las primeras expresiones. No lo conozco. La segunda, no soy de ellos. Amén. La tercera, no sé lo que tú dices. No sé lo que tú dices. Si tú estabas con él, mujer, no sé lo que tú dices. Y cuando el gallo cantó, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Amén. Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque lo que su Señor le había dicho había sido una realidad ahora en su vida. Porque el compromiso que había hecho desde la emoción, desde el apresuramiento de sus palabras, no una verdadera racionalización de lo que era Jesús y su evangelio, entonces había surtido efecto. Le faltaba la convicción para ir aún hasta la muerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién o qué nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. No, nada, porque antes y en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. Porque hay uno que en la cruz del Calvario nos amó con amor eterno. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pedro pasó por todo un proceso donde el Señor lo hizo un verdadero discípulo. Pedro es un hombre que experimenta un momento donde su fe va a nacer. La fe, hermanos, tiene un momento que aún quizás nosotros lo desconocemos, pero llega un momento donde nace la fe en nosotros. Fe no en cualquier cosa, la fe racional en Cristo Jesús, no emocional, es una fe concreta el por qué creemos. Pues a Pedro le pasó porque el Señor Jesús llegó a la orilla del lago y estaba la multitud allí. Muy de mañana, y la Biblia dice que unos hombres lavaban sus redes ahí en la orilla del mar. Y el Señor, que es la sabiduría, vio una barca y pidió un favor. Dijo, me hacen un favor, me prestan esa barca y la corremos un poquito allí, que voy a hablar a la multitud. ¿Y de quién era la barca? ¿De quién era? De Pedro. El Señor lo sabía, pero Pedro ahí trasnochado estaba lavando las redes para irse a dormir, porque un pescador después de toda la noche lo que quiere es ir a dormir, ¿o no? Y Pedro había lavado las redes y cuando, uy, esa barca, esa es la mía. Entonces Pedro se sentó ahí
¿A qué? A escuchar. Y ay, Dios mío, ¿cuánto demorará ese hombre predicando? Porque esa es mi barca. Entonces Pedro ahí escuchando y el Señor predicando, hablándole a las multitudes. Y Pedro dijo, habla como bonito ese Señor. Porque ya tomó un concepto de él. Es un maestro ese hombre. Y bueno, el Señor terminó. Y bueno, terminado, dando gloria a Dios, quedamos despedidos. ¿Cuántos dicen? Otra vez. Y bueno, terminó el culto del Señor Jesús. Y entonces estaban por ahí los otros discípulos ahí. Otros seguidores. Y entonces el Señor dice, hágame un favor. ¿Por qué no tomamos las barquitas y nos vamos mar adentro? ¿Qué? Pedro ya se veía empillamado, durmiendo toda la tarde. El Señor termina de predicar y ahora le da por entrar mar adentro. Quiere un tour. Y Pedro le dice, ¿pero qué es lo que está diciendo? Sí, vamos mar adentro para pescar. ¿Pescar? ¿Pleno día? Dios, si hemos pescado, hemos intentado hacer eso toda la noche y no hemos recogido nada. Pero el Señor está pasando a Pedro por un proceso. Dice, yo le voy a enseñar a este cómo es conmigo. Y yo le voy a dar unas lecciones tan extraordinarias que lo van a llevar a tener fundamentos, que lo van a llevar a morir por esa pasión hacia mí. Gloria a Dios. Amén. Y entonces dijo el Señor, sí, llamen a las otras barcas y vamos mar adentro, y se van mar adentro. Y eso le requirió mucho esfuerzo. Pedro allí yo me lo imagino, quizás de mala gana, porque Pedro era así, era extrovertido y era todo, y era fuerte, era brusco quizás. Pero allá, bueno, llegó y dijo, tiren la red. Digo, Señor, por aquí estuvimos y no pescamos nada. Tire la red. Dice, bueno, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Pero ahí Pedro no tenía fe. Eso no era fe. Eso no es fe. Porque es que a veces nosotros hacemos cosas porque Dios lo dice, pero no se las creemos. ¿Sí escucha el silencio? Eso le golpea a uno fuerte. Sí, a veces hacemos cosas porque dice ahí, pero no las creemos. Ay, hermano, yo esto porque estoy ahí, hermano. Sabe, el púlpito, el servicio, el ejemplo, el testimonio. Pastor, pero si no son convicciones, no hay pasión. No hay pasión, es simple obediencia. Y eso demuestra Pedro. Pedro dice, bueno, yo no he cogido nada aquí, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, ¿si ha leído el pasaje? Ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 5. Vamos a ir enfilando para terminar. Lucas capítulo 5 dice la palabra del Señor. En esta hora, vamos a mirar, versículo 4. Amén. Lucas 5:4, ¿lo encontraron? Dice la Biblia, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro. Mire, ¿está apasionado Pedro por Jesús ahí? No, todavía le dice maestro. Maestro, o sea, una persona que sabe mucho, elocuente. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Amén. Mire, viendo esto, el Señor no quiere que te apasiones por Él sin darte muestras de su poder. El Señor quiere darte de su poder, de su autoridad, de su unción, para que tú tengas una decisión concreta para seguirle a Él. Amén. Viendo esto, Pedro vio las señales que el Señor Jesús estaba haciendo, y dice la Biblia, viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, ya no le dijo maestro, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Jesucristo
dio la muestra de lo que es Él verdaderamente, para que no fuera Jesús un simple maestro, un simple consejero, un simple orientador, un simple ser sobre el cual me reúno para una religión, para un culto religioso. No, Jesucristo, mis hermanos jóvenes, es nuestro Señor. Él dice y nosotros obedecemos. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Él es el Rey, nosotros somos sus siervos en este reino precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Pero allí el Señor hizo una obra con el Hijo. Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y lo mete en ese proceso, un proceso que pasa por muchas circunstancias. Un día se está ahogando Pedro, porque iban en una barca cruzando al otro lado. La tempestad era fuerte y ustedes conocen la historia. Y la barca se iba a hundir y aparece Jesús caminando. Yo no sabía que los discípulos creían también en fantasmas, pero esos creían en fantasmas, porque cuando vieron a Jesús caminar, dijo: ¡un fantasma! Pedro, ¿dónde? Y vieron ahí, y el Señor le dijo: no teman, yo soy. Pero como a Pedro le gustaba estar ahí de primeras: si tú eres, dame una muestra. Si tú eres, autorízame para que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, porque eso está muy bueno de caminar sobre las aguas. Yo quiero ir. Si tú eres. Y el Señor le dijo: ven. Mire cómo es Dios, joven, que no te atreves a caminar sobre las aguas de este mundo. El Señor te dice hoy: ven, apasionate por mí, ven aquí a las aguas. Ven a las aguas, que sí es posible. Pero tienes que hacerlo con pasión, porque Pedro perdió la pasión en ese momento, porque pasión es mirar fijo a Jesús. Pasión es no entretenerse con lo que está a derecha ni a izquierda. Pasión es tener como blanco, como meta a Jesucristo. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar. Dijo: uy, Jesús, voy a ti, voy a ti. Pero el Señor, formándolo, le mandó vientos y tempestades. Y Pedro entonces quitó la mirada de Jesús, dijo: uy, un viento muy fuerte. Uy, olas a la derecha, olas a la izquierda, tempestad. Y entonces Pedro está asustado y quitó la mirada de los ojos de Jesús. Y dice la Biblia que cuando Pedro dejó de mirar fijo a su Dios hecho carne, a Jesucristo, entonces comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, Pedro también sabía gritar: maestro, sálvame que perezco, auxilio, socorro que no sé nadar, me ahogo, Señor. Y el Señor extendió la mano allí y lo sacó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Aunque creas que tu vida va a fracasar, no va a fracasar si en esta hora te afirmas en fe, y vas a ser más que vencedor, y nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No te van a mover ni las mismas tinieblas, ni la tentación que seduzca a cualquier joven, no te va a mover. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor lo sacó de allí, pero luego el Señor hizo una obra tan extraordinaria, que es el hombre lleno ahora del Espíritu Santo, que se para frente a los que lo están amenazando y les dice: no, señores, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora es un apasionado por Jesús. Ahora está dispuesto a ir a la misma muerte. Ahora es el que dice: Él nos ha hecho participantes de una naturaleza divina. Ahora es el que dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con Jesús es serio el asunto, es hermoso, pero se necesita la determinación. El Señor te está formando, estimado joven. El Señor te está formando. Y esas dificultades, o qué sé yo, esas debilidades por las que estás pasando, no son para que caigas ahí. Todo lo contrario, es para que te fortalezcas más en Cristo. Permite que te forme el Señor en una vida de santidad, en una vida de servicio, en una vida en la palabra del Señor. Conoce la palabra, enamórate de ella, vívela, devórala. Tenemos una generación juvenil que poco escudriña la Escritura.
Tenemos que volver allá y beber como el siervo que busca las corrientes de las aguas. Estemos de pie, mis amados hermanos. Esta mañana es un desafío especial. Es un desafío especial para decirle: Señor, fórmame por favor. Aquí está mi vida una vez más. Señor, dame de la gloria tuya una vez más. Una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, yo quiero. Una fe en acción. Una fe, Señor, donde yo lo dejo todo para seguirte a ti. Venga aquí, hermano, y haga un pacto con Él. Que no sea un pacto pasajero, que no sea combustible para 8 días, que no sea combustible para 12 meses. Dile: Señor, dame el combustible que me apasiona para ir hasta el final de mis días. Que nada ni nadie me separe de ti, ni la persecución así llegara, ni la espada, ni la muerte, Señor. Que nada me separe de ti. Clame al Señor, por favor. Ore usted en sus propias palabras. Yo no le voy a pedir que repita conmigo, porque no es un asunto de repetición. Aquí, este momento es sagrado y es solemne. Tranquilo, tranquilo si no hay alboroto. Tranquilo si no hay palmas. Tranquilo, no hay problema. Que es que el Señor también actúa en el silbo apacible. Yo veo que hay más jóvenes. Vengan, hermanos jóvenes, vengan. Vengan, hermanos, porque en el nombre de Jesús, ustedes de aquí se van fortalecidos en un convenio con Él para toda la vida, para pasar los años de juventud, para pasar los años de la edad adulta, para pasar los años de la vejez. Hermanos, hasta el día que el Señor venga. Hermanos, sí, Pedro tuvo sus errores, pero el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el mismo que está aquí, fue el que lo fortaleció. Ese Señor Jesucristo es el que está. No, a veces te señalan o te señalamos, pero aquí no hay un dedo que te acuse hoy. Aquí hay es una mano que se extiende, mano de misericordia, mano de amor, fortaleza, del poder del Espíritu Santo. Pero tú tienes que hacer una decisión, decirle: Señor, ya no más una vida tibia, regular, una vida que no se compromete contigo, una vida que es comprometida por meses o por estaciones o por jornadas. No, Señor, ya no más, no quiero esa vida. Tú me estás formando y yo quiero estar a tu imagen y semejanza, Señor. No quiero perder el tiempo. Quiero estar apasionado por ti. Que tú seas el centro, mi motor, mi vida. Que todos mis pensamientos, mis actitudes estén influenciados por tu santa y gloriosa voluntad. Qué bueno este ambiente así. Así, un perfume grato. Un sacrificio santo, agradable a Dios. Así es, hermanos. Jóvenes, hablen con el Señor. Pídale perdón a Él si es necesario. Reconozcámoslo en esta mañana. Oh, sí, Señor. Así es. Hay adoración. Es un silbo apacible. Elías se había metido en una cueva y el Señor dijo: sal, asómate allá. Elías estaba escondido, refugiado allá, tenía miedo, temor, se sentía menos. Sí, sal. Y Elías salió y había un viento fuerte que quebraba las piedras. Y dice la Biblia, y el Señor no estaba en ese viento fuerte. Y salió y un terremoto grande conmovía la tierra. Y el Señor no estaba en el terremoto. Pero en un momento Elías se asomó. Y dice que había un viento suave, un silbo apacible, un murmullo suave, una voz dulce, un aceite fresco. Y dice, y ahí en ese murmullo estaba la presencia del Señor. Jovencitos, adolescentes, señoritas, hermanas jóvenes, hermanos jóvenes, recibe en esta hora el silbo apacible de la presencia del Señor. El silbo apacible del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, habla nuevas lenguas en esta hora. Habla en nuevas lenguas en esta mañana. Ten intimidad con Él.
Permite que Jesús sea más que una historia bíblica, sea más que el motivo de una religión. Permite que Jesús sea tu pasión, sea tu determinación para seguirlo a Él. Permite que Él inunde tu vida. Recibe los dones y los ministerios que el Señor ha traído para repartir en este campamento. Así es, hermana. Así es. Recíbelo en esta mañana. Recíbelo por la fe. Si te falta fe, comienza por eso. Dile: Señor, auméntame la fe. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Oh, aleluya. Adórelo. Adórelo así. Por favor, adórelo, hermano. Adórelo. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Adórelo, iglesia. Hermanos, ofrezcamos sacrificio grato a Él. Adórelo. Ten un encuentro personal una vez más con Él. Para adorar y contemplar tu santidad. Adóralo. Por Por favor, adóralo. Señor. Míralo por la fe. Míralo por la fe que está aquí en esta mañana. Míralo por la fe. Ahí está.